El sonido de la lujosa maleta de cuero Louis Vuitton, impactando contra el frío suelo de mármol, fue lo único que se atrevió a romper el silencio sepulcral de aquella mansión. Pero Roberto ni siquiera registró el estruendo porque sus sentidos estaban colapsados, congelados en una imagen que le heló la sangre y, al mismo tiempo, hizo arder su corazón con una mezcla de espanto y revelación absoluta. Había regresado de su viaje de negocios en Zúrich 3 días antes de lo previsto, impulsado por una extraña corazonada, una angustia en el pecho que no lo dejaba firmar los contratos. Y ahora, parado bajo el umbral de la puerta de la habitación de su hijo, entendía que el destino lo había arrastrado hasta allí para destruir su mentira. Frente a él, la escena era un cuadro renacentista de dolor y amor prohibido. Sobre la cama, su pequeño Lucas, de 5 años, dormía plácidamente, pero no abrazaba a un oso de peluche ni a una almohada de plumas de ganso, sino que estaba enroscado como un cachorro contra el pecho de Rosario, la empleada doméstica, quien también dormía, agotada, con una mano protectora sobre la cabeza del niño y lágrimas secas en las mejillas. Sin embargo, lo que hizo que las rodillas de Roberto, un hombre que manejaba imperios financieros sin temblar, cedieran hasta casi tocar el suelo, no fue verlos dormir juntos, sino lo que había en la pared. Aquella pared, que su esposa había ordenado pintar de un azul ártico minimalista, estaba ahora profanada, tapizada de esquina a esquina con cientos de fotografías pegadas con cinta adhesiva barata, formando un mosaico de desesperación y memoria. Eran fotos viejas, granuladas, algunas en blanco y negro, pero todas contaban la misma historia prohibida. En el centro, una imagen grande mostraba a una Rosario 5 años más joven, radiante a pesar de la ropa humilde, sosteniendo una ecografía contra su vientre abultado. Y rodeándola, decenas de fotos de un recién nacido idéntico a Lucas, fotos que Roberto nunca había visto, fotos de los primeros días de vida de su hijo en brazos de la mujer que supuestamente solo estaba allí para limpiar el polvo. La expresión de Roberto se transformó, pasando de la confusión al horror puro al comprender que el lunar en la barbilla de la mujer de la foto era el mismo que tenía su hijo y que los ojos que lo miraban desde el papel eran los mismos que veía cada mañana en el desayuno. El secreto de 5 años, oculto bajo capas de dinero y silencio, acababa de estallar en su cara con la fuerza de un huracán. Pero espera, ¿cómo llegamos hasta aquí? Déjame contarte desde el principio, porque para entender el dolor de este instante debemos retroceder a cuando el dinero creyó que podía comprarlo todo, incluso el milagro de la vida. La historia comienza 5 años atrás, en un despacho que olía a caoba y a decisiones frías, muy lejos de la calidez de un hogar. Roberto y su esposa Isabela, una mujer de una belleza gélida y obsesionada con su estatus social, llevaban años intentando concebir, pero no porque desearan un hijo para amar, sino porque necesitaban un heredero para asegurar las fusiones de las empresas familiares. Isabela, sin embargo, tenía una condición inquebrantable. No arruinaría su figura perfecta ni pausaría su vida social por un embarazo. Fue así como la idea del vientre de alquiler surgió no como una esperanza, sino como una transacción comercial. En el otro extremo de la ciudad, en un barrio donde las calles no tenían asfalto y la lluvia significaba goteras sobre la cama, vivía Rosario. Era una joven con manos ásperas de tanto trabajar y un corazón demasiado grande para su propio bien. Su madre estaba gravemente enferma, necesitaba una operación urgente que el sistema público postergaba indefinidamente, y la desesperación tiene cara de hereje. Cuando la agencia clandestina contactó a Rosario ofreciéndole una suma que salvaría la vida de su madre a cambio de alquilar su vientre para una pareja anónima, ella no vio un contrato, vio la salvación. El acuerdo era estricto, cruelmente estricto. Gestar al bebé, entregarlo inmediatamente después del parto y desaparecer para siempre. No habría contacto, no habría nombres, no habría rastro. Roberto, en aquel entonces, cegado por la ambición y la influencia de Isabela, firmó los papeles sin siquiera mirar a la mujer que llevaría a su hijo. Para él, Rosario era un envase, un medio para un fin.
Durante 9 meses, Rosario cuidó de ese ser que crecía en sus entrañas no como un encargo, sino con el amor que le sobraba. Le cantaba canciones de cuna mientras fregaba pisos en otras casas, acariciaba su vientre por las noches imaginando cómo sería su carita, y aunque sabía que no era suyo, su alma de madre no entendía de contratos legales. El día del parto fue una tormenta de emociones. Fue en una clínica privada, aséptica y blanca. Apenas escuchó el primer llanto del bebé, un llanto potente y lleno de vida, se lo arrebataron. Ni siquiera la dejaron sostenerlo para despedirse. Isabela, que esperaba en la sala contigua revisando su teléfono, recibió al niño como quien recibe un paquete de lujo, sin despeinarse, sin una lágrima de emoción. Rosario, vacía y dolorida, fue despachada por la puerta trasera con un sobre lleno de billetes y el alma rota en 1000 pedazos. Salvó a su madre, sí, pero condenó su propio corazón a una pena eterna. Los años pasaron. Lucas creció en una mansión llena de juguetes caros, pero vacía de abrazos. Isabela delegaba el cuidado del niño a una rotación interminable de niñeras que despedía al menor inconveniente. El niño le estorbaba para sus viajes a Milán y sus cenas de beneficencia. Roberto, por su parte, se refugió en el trabajo, sintiendo una desconexión con el niño que no lograba explicar. Una frialdad que atribuía a su propia naturaleza, pero que en el fondo era la falta del vínculo primario. Lucas se convirtió en un niño triste, de mirada profunda y silencios largos, que deambulaba por los pasillos de mármol buscando algo que no sabía nombrar. Fue entonces, cuando Lucas cumplió 3 años, que el destino, con su peculiar sentido de la ironía, movió sus hilos. La agencia de empleadas domésticas envió a una nueva candidata para la limpieza general y la cocina. Rosario había envejecido prematuramente por la tristeza. Su cabello estaba siempre recogido en un moño severo y usaba gafas gruesas que ocultaban sus ojos llorosos. Nadie la reconoció. Roberto apenas la miró cuando la contrató. Para él era otra sombra más en la casa. Isabela ni siquiera se molestó en aprender su nombre, simplemente la llamaba muchacha. Pero Lucas supo quién era desde el primer instante. No con la razón, sino con ese instinto primitivo que une a la creación con su creadora. El primer día que Rosario entró en la habitación del niño para recoger la ropa sucia, Lucas estaba sentado en la alfombra, llorando en silencio porque se había raspado la rodilla y nadie había acudido a su llanto. Rosario, al verlo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era él, era su bebé, el niño que le habían arrancado. Tuvo que morderse los labios hasta sangrar para no gritar, para no correr y secuestrarlo. Se acercó temblando, se arrodilló y, rompiendo todas las reglas de distancia impuestas por Isabela, lo abrazó. El niño, al sentir el olor de su piel, un olor a jabón barato y lavanda, dejó de llorar instantáneamente. Se aferró a ella como un náufrago a una tabla en medio del océano. Desde ese día, Rosario vivió una doble vida tortuosa y sublime. De día era la sirvienta que fregaba los inodoros y soportaba los gritos histéricos de Isabela por una mancha en el mantel. De noche, o en los momentos robados cuando los patrones no estaban, era la madre de Lucas. Ella le enseñó a atarse los zapatos, ella le curaba las fiebres con paños húmedos y canciones antiguas, ella le preparaba la comida con amor, escondiendo las vitaminas en purés deliciosos para que creciera fuerte. Lucas floreció bajo su cuidado, pero también aprendió a guardar el secreto. Sabía, con la sabiduría prematura de los niños infelices, que si su madre oficial, esa mujer rubia y fría que olía a perfume fuerte, se enteraba de cuánto quería a la empleada, la echaría a la calle. Así, crearon un mundo clandestino dentro de la mansión. Rosario comenzó a pegar fotos debajo de su cama, fotos que lograba tomar con un viejo celular y luego imprimía en secreto. Pero la necesidad de reclamar su maternidad, aunque fuera en silencio, fue creciendo como una hiedra en su pecho. Aprovechando el viaje de Roberto a Zúrich y una escapada de Isabela a un spa de lujo en la costa con sus amigas, Rosario cometió el acto de rebeldía más peligroso de su vida.
Sintió que ya no podía más, que Lucas necesitaba saber la verdad, o al menos sentirla visualmente. Esa noche de tormenta, mientras los truenos sacudían la casa, Rosario sacó su caja de recuerdos prohibidos. Llevó a Lucas a la habitación y juntos, en una ceremonia de lágrimas y risas, comenzaron a pegar las fotos en la pared. «Mira, mi amor», le decía ella señalando la ecografía, «aquí estabas tú, dentro de mí, escuchando mi voz». Y Lucas, con los ojos muy abiertos, tocaba el papel y luego tocaba el vientre de Rosario, uniendo los puntos de su propia historia. «Mamá», susurró el niño por primera vez con verdadera intención, y esa palabra fue el detonante para que ambos cayeran rendidos de agotamiento emocional, abrazados, protegidos por la muralla de imágenes que gritaban la verdad. Y así los encontró Roberto. El millonario soltó la maleta y el ruido despertó a Rosario. La mujer abrió los ojos y, al ver al patrón parado allí, con el rostro descompuesto, su primer instinto fue cubrir a Lucas con su cuerpo, como una leona protegiendo a su cría. El terror la paralizó. Pensó en la cárcel, en el despido, en no volver a ver a su hijo nunca más. Se levantó torpemente, temblando de pies a cabeza, y se interpuso entre el hombre y el niño. «Señor, yo puedo explicarlo», balbuceó, con la voz quebrada por el pánico. Roberto no se movió. Sus ojos viajaban frenéticamente de la cara de Rosario a la foto de la mujer embarazada en la pared y luego al rostro de su hijo. La similitud era innegable. La nariz, la forma de los ojos, esa expresión melancólica que Lucas tenía y que él nunca entendió de dónde venía, porque ni él ni Isabela la tenían. Todo encajaba. Los repentinos cambios de humor de Isabela cuando se tocaba el tema del embarazo años atrás, la frialdad con la que trataba al niño y la devoción absoluta, casi religiosa, con la que esta mujer humilde cuidaba de Lucas. Roberto dio un paso adelante y Rosario retrocedió, chocando contra la cama. «No me lo quite», gritó ella, olvidando su lugar, olvidando las jerarquías, hablando solo como una madre desesperada. «Es mío, lo llevé en mi vientre, señor. Ustedes lo compraron, pero es mi sangre». La confesión golpeó a Roberto con más fuerza que un golpe físico. «¿Tú eres la madre subrogada?», preguntó él con un hilo de voz. Rosario asintió, llorando abiertamente. «Me prometieron que estaría bien, pero lo veo tan solo, señor. Su esposa no lo quiere. Yo solo volví para verlo de lejos, pero no pude evitar amarlo». Lucas, despierto por los gritos, se sentó en la cama. Al ver a su padre, no corrió hacia él. Corrió hacia Rosario y se abrazó a sus piernas, enterrando la cara en su delantal. «Papá, no te lleves a mi mamá», suplicó el niño. Esa frase, «Papá, no te lleves a mi mamá», destruyó el último muro de contención de Roberto. Miró a su alrededor, a la vida de lujo vacía que había construido, a la pared llena de pruebas de un amor que el dinero no había podido comprar ni borrar. Se dio cuenta de que durante 5 años había estado viviendo con una desconocida, su esposa, y que la verdadera familia, la que daba calor y vida a esa casa, había estado durmiendo en el cuarto de servicio. Roberto cayó de rodillas, no por debilidad, sino por humildad. Se puso a la altura de su hijo y de la mujer que le había dado la vida. Las lágrimas, unas que no había derramado en décadas, comenzaron a correr por sus mejillas, mojando su traje de diseñador. «No voy a echarte, Rosario», dijo él, con la voz ronca. Miró las fotos en la pared, viendo la historia de amor que se había perdido. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, con una mezcla de reproche y vergüenza. «Porque los ricos no escuchan a los pobres, señor», respondió ella con una dignidad que lo dejó mudo. «Porque para ustedes, nosotros somos invisibles». Roberto extendió la mano, no para dar una orden, sino para tocar la mejilla de su hijo, quien aún se aferraba a Rosario. Sintió el calor, la vida, y miró a la mujer con nuevos ojos. Ya no veía a la empleada, veía a la madre de su hijo,
Veía a la única persona que había amado a Lucas incondicionalmente. En ese momento, la puerta principal de la mansión se abrió abajo. Se escucharon los tacones de Isabela repiqueteando en el mármol, regresando antes de tiempo de su spa. «¡Roberto! ¡Llegaste!», gritó ella con su voz chillona y superficial desde el vestíbulo. El sonido de su voz fue como un cristal rompiéndose. Roberto se puso de pie, secándose las lágrimas, pero su expresión ya no era la de un hombre de negocios, era la de un padre y un hombre que acababa de despertar. Miró a Rosario a los ojos y le hizo una promesa silenciosa. «Quédate aquí», le ordenó suavemente, protegiendo la escena. «Voy a bajar. Y esta vez las cosas van a cambiar». Roberto salió de la habitación, cerrando la puerta con suavidad para proteger el santuario que madre e hijo habían construido, y bajó las escaleras para enfrentar a su esposa, listo para desmantelar la mentira sobre la que habían construido sus vidas y, por primera vez, luchar por la verdad, aunque eso significara perder la mitad de su fortuna en un divorcio. Porque arriba, en esa habitación llena de fotos pegadas con cinta, estaba la única riqueza que realmente importaba. Los escalones de mármol que Roberto descendía parecían haberse estirado, convirtiéndose en una escalera infinita hacia el infierno de su propia ceguera. Cada paso resonaba con el peso de una sentencia judicial. Tac, tac, tac. Un sonido seco que contrastaba con el repiqueteo frívolo y acelerado de los tacones de aguja de Isabela que venían desde el vestíbulo. El aire en la planta baja estaba viciado, saturado de ese perfume francés importado que Isabela usaba como armadura, una fragancia dulzona y agresiva que intentaba ocultar la falta de calidez humana en aquella casa, y que ahora a Roberto le revolvía el estómago, provocándole náuseas físicas. Al llegar al último escalón, la vio. Isabela estaba allí, parada frente al espejo veneciano de la entrada, retocándose el labial rojo sangre con una precisión quirúrgica, rodeada de bolsas de compras de boutiques exclusivas que sus choferes acababan de depositar en el suelo como ofrendas a una diosa pagana. No se había percatado de la tormenta que se avecinaba en los ojos de su marido. Estaba demasiado ocupada admirando su propia imagen, esa máscara de perfección que había tardado 40 años en esculpir a base de cirugías y desprecio. «Roberto, cariño, ni te imaginas el tráfico en la autopista. Es insoportable cómo dejan conducir a cualquiera hoy en día», soltó ella sin siquiera girarse a mirarlo, hablando con su reflejo mientras se acomodaba un mechón de cabello rubio platino que no estaba fuera de lugar. «Deberíamos despedir al chofer nuevo», frenó 2 veces de manera brusca y casi se me cae el late de soja sobre el vestido de seda, y sabes que esta seda no se puede manchar, cuesta más que el sueldo de todo un año de esa gente. La frase, dicha con tanta ligereza, con tanto desdén natural por la vida de los demás, golpeó a Roberto como un bofetón de realidad. Esa gente. Así llamaba ella a quienes sostenían su mundo, así llamaba a Rosario. Roberto se detuvo a 2 metros de ella, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón para ocultar que le temblaban de ira, y su voz salió grave, cavernosa, como si viniera de las profundidades de la tierra. «Isabela, deja el espejo», dijo. El tono fue tan inusual, tan cargado de una autoridad lúgubre, que la mujer detuvo la barra de labios a medio camino. Se giró lentamente, con esa sonrisa ensayada de esposa trofeo que empezaba a desmoronarse por los bordes al notar la palidez mortal en el rostro de su esposo. «¿Qué te pasa? Pareces un fantasma», preguntó ella, frunciendo el ceño, más preocupada por la estética de la situación que por el sentimiento. «¿Te fue mal en Zúrich? No me digas que se cayó la fusión, porque ya encargué la remodelación de la casa de verano en la costa». «Cállate», la interrumpió él, un susurro que cortó el aire más que un grito. «No hables de dinero. Por una vez en tu maldita vida, no hables de dinero». Isabela parpadeó, ofendida, y soltó una risita nerviosa, incrédula ante la rebelión de quien siempre había sido su proveedor silencioso.
Roberto, estás muy tenso. ¿Necesitas un masaje o un trago? Voy a llamar a la muchacha para que te sirva un whisky, gritó hacia el pasillo de servicio. Muchacha, ven aquí ahora mismo. El grito de Isabela, estridente y autoritario, fue la gota que colmó el vaso. «No la llames», rugió Roberto, dando un paso hacia ella que la hizo retroceder y chocar contra la consola de entrada, haciendo tintinear un jarrón de cristal. «No la llames como si fuera un perro. Ella tiene nombre, se llama Rosario, y en este momento está arriba, haciendo lo que tú nunca has hecho en 5 años». El silencio que siguió fue denso, pegajoso. Isabela lo miró con los ojos entrecerrados, procesando la información, y su rostro cambió, endureciéndose, perdiendo la máscara de la socialité para revelar a la mujer calculadora que habitaba debajo. «Ah, ya veo», dijo ella, cruzándose de brazos, con el sonido de la seda rozando contra la seda, un sonido que a Roberto le pareció sibilante, como de serpiente. «Así que la sirvienta te ha ido con cuentos. Sabía que esa mosca muerta no era de fiar. ¿Qué te dijo? ¿Que le pagamos poco? ¿Que quiere un aumento?» Roberto negó con la cabeza, sintiendo una tristeza infinita por la mujer que tenía enfrente, una mujer tan pobre que solo tenía dinero. «No se trata de dinero, Isabela. Subí a ver a Lucas, entré a su cuarto y vi la pared. Vi las fotos, vi la verdad que hemos estado ocultando como criminales». La mención de las fotos hizo que un destello de pánico cruzara los ojos de Isabela, pero lo reprimió al instante, sustituyéndolo por una furia defensiva. «¿Qué fotos? ¿De qué estás hablando? Esa mujer ha estado llenando la cabeza del niño con basura, seguro. Es una resentida, Roberto. Es gente que nos envidia, que quiere lo que tenemos. La voy a echar a la calle ahora mismo. La voy a denunciar por robo, por acoso, por lo que sea». Isabela intentó pasar por su lado para subir las escaleras, sus tacones golpeando el suelo con violencia, pero Roberto la tomó del brazo. No fue un agarre violento, pero fue firme, inamovible. «No vas a echar a nadie», dijo él, mirándola a los ojos, buscando algún rastro de humanidad en esas pupilas azules y frías. «Ella es su madre, Isabela, biológica y emocionalmente. Y tú y yo solo somos los que pagamos la factura». Isabela se soltó con un tirón brusco, alisándose la manga del vestido como si el contacto de su marido la hubiera ensuciado. «No digas estupideces», gritó ella, perdiendo la compostura. «Yo soy su madre, está en su partida de nacimiento, lleva mi apellido». «Yo pagué por ese tratamiento, yo pagué por ese vientre asqueroso de alquiler porque no quería deformarme, y eso fue un acuerdo comercial. Ese niño es mío porque yo lo compré». La frase quedó flotando en el aire, obscena, brutal, definitiva. «Yo lo compré». Roberto sintió que el corazón se le partía en dos. Ahí estaba, la confesión de la monstruosidad, dicha sin remordimientos, dicha con la arrogancia de quien cree que el mundo es un supermercado. Mientras tanto, en la planta alta, el eco de los gritos llegaba amortiguado, pero lo suficientemente claro como para que Rosario, sentada en el borde de la cama, apretara más fuerte a Lucas contra su pecho. El niño temblaba, sus manitas aferradas a la tela rugosa del uniforme de ella. «Mami, tengo miedo», susurró Lucas, con los ojos llenos de lágrimas. Rosario, que había aguantado el hambre, el frío y la humillación durante años, sintió que el miedo se disipaba para dar paso a una determinación feroz, una fuerza antigua que solo conocen las madres que han tenido que defender a sus críos de los lobos. «No tengas miedo, mi vida», le susurró al oído, besando su cabello, que olía a champú caro, pero que tenía la textura de su propio cabello. «Nadie te va a hacer daño. Papá está ahí. Papá nos vio». Y por primera vez, Rosario sintió que la palabra papá no era un título vacío en esa casa. Se levantó, aún con el niño en brazos, y miró la pared de fotos. Allí estaba su historia, su vía crucis y su resurrección. Recordó el día que tomó la foto del centro, la de la ecografía. Estaba sola en una pensión de mala muerte, comiendo pan duro porque estaba ahorrando cada centavo para las medicinas de su madre. Pero cuando vio esa mancha gris en el papel, sonrió.
sonrió porque había vida. Y ahora esa vida estaba en sus brazos, pesada, cálida, real. No iba a permitir que esa mujer de abajo, esa mujer que miraba a Lucas como si fuera un accesorio de moda de la temporada pasada, se lo arrebatara de nuevo. Abajo, la discusión había llegado a un punto de no retorno. Roberto miraba a Isabela como si fuera una extraña. ¿Compraste?, repitió él, con la voz rota. ¿Crees que un hijo es un coche? ¿Crees que el amor se transfiere con una cuenta bancaria? Isabela, durante 5 años he visto a ese niño buscarte. Lo he visto correr hacia ti con un dibujo y tú lo apartabas para no mancharte el vestido. Lo he visto llorar en sus cumpleaños porque tú estabas más pendiente de los invitados y del catering que de él. Y yo fui cómplice de eso, por mi trabajo, por mi cobardía. Pero eso se acabó. Isabela soltó una carcajada histérica, cruel. Oh, por favor, Roberto, no te hagas el santo ahora. Tú firmaste los papeles, tú querías el heredero para tus empresas. No seas hipócrita. Esa mujer es una sirvienta. Es una ignorante que no sabe ni hablar correctamente. ¿Qué le va a dar a Lucas? ¿Pobreza? ¿Miseria? ¿Quieres que nuestro hijo crezca en una favela? Roberto no respondió con palabras. La tomó de la mano, esta vez con una fuerza que no admitía réplica, y la arrastró hacia las escaleras. «¡Suéltame! ¡Estás loco!», gritaba Isabela, tropezando con sus propios tacones, perdiendo el equilibrio y la dignidad, mientras él la obligaba a subir. «Vas a ver», dijo Roberto, jadeando por el esfuerzo y la emoción. «Vas a ver lo que es una madre de verdad. Vas a ver lo que hemos roto». Subieron los escalones entre forcejeos, una danza grotesca de lujo y decadencia moral. Al llegar al pasillo, la puerta de la habitación de Lucas estaba entreabierta y una luz cálida se filtraba hacia afuera. Roberto empujó la puerta y ambos entraron, irrumpiendo en el santuario. La escena que encontraron detuvo los gritos de Isabela en seco. Rosario estaba de pie, en el centro de la habitación, sosteniendo a Lucas, pero ya no tenía la cabeza gacha. Sus ojos, detrás de las gafas baratas, brillaban con un fuego que Isabela nunca había visto en nadie de su servicio. Y la pared. Isabela oyó la pared. Sus ojos recorrieron frenéticamente el mosaico de imágenes. Vio a la Rosario joven embarazada, vio al bebé recién nacido en brazos de la empleada, en fotos que ella no sabía que existían. Vio la cronología de un amor clandestino que había florecido bajo sus propias narices, en su propia casa, mientras ella estaba ocupada viviendo una vida de escaparate. Esto es enfermizo», chilló Isabela, recuperando el habla, señalando la pared con un dedo acusador y manicura perfecta. «Es una obsesión. Esta mujer está loca. Hay que llamar a la policía». Isabela se abalanzó hacia la pared, con la intención de arrancar la foto central, la de la ecografía, queriendo borrar la prueba de que el niño venía de otro cuerpo. Pero antes de que pudiera tocar el papel, una mano le detuvo la muñeca en el aire. No fue Roberto, fue Rosario, la empleada doméstica, la mujer invisible. Había soltado a Lucas suavemente sobre la cama y se había interpuesto con una rapidez felina. Su mano, áspera y callosa por años de lejía y estropajo, apretaba la muñeca suave y perfumada de la señora de la casa. «No la toque», dijo Rosario. Su voz no tembló, no era un grito, era una sentencia. «No se atreva a tocar esa foto. Esa foto es mía, ese recuerdo es mío. Y este hijo lo parí yo con dolor y sangre, mientras usted estaba limándose las uñas en la sala». Isabela intentó soltarse horrorizada por el contacto físico con la sirvienta, mirándola con una mezcla de asco y sorpresa. «Suéltame, sucia. ¿Cómo te atreves a tocarme? Roberto, haz algo». Pero Roberto estaba recostado contra el marco de la puerta, llorando en silencio, viendo cómo el orden artificial de su mundo colapsaba para dejar paso a la verdad natural. «No voy a hacer nada, Isabela», dijo él. «Escúchala. Tienes que escucharla». Rosario soltó la muñeca de Isabela con un empujón despectivo, como si lo que le diera asco fuera la piel de la millonaria, y no al revés.
¿Usted cree que porque tiene dinero puede comprar personas?, dijo Rosario, dando un paso hacia Isabela, haciéndola retroceder hasta que sus tacones chocaron con la cómoda. ¿Usted cree que porque pagó una clínica cara, eso la hace madre? Pero madre es la que consuela las pesadillas a las 3 de la mañana. Madre es la que sabe que a Lucas no le gusta el borde del pan. Madre es la que le baja la fiebre con su propio cuerpo. Usted solo es la dueña de la casa. Isabela, acorralada, miró a Lucas. El niño la miraba con ojos grandes y serios. No había odio en su mirada, solo una profunda desconexión. Para él, esa mujer rubia era una figura lejana, como una estatua en un parque. Lucas, ven con mamá, intentó decir Isabela, forzando una sonrisa dulce que resultó ser una mueca grotesca. Ven, cariño, te compraré ese videojuego que querías, vámonos de este cuarto horrible. Lucas negó con la cabeza lentamente y retrocedió hasta chocar con las piernas de Rosario, abrazándolas fuertemente. No quiero juguetes, dijo el niño, con una claridad devastadora. Quiero que te vayas, quiero quedarme con mi mamá, Rosario. La frase cayó como una guillotina. El rechazo de un niño es la verdad más pura que existe, porque no tiene filtros sociales. Isabela se quedó petrificada, con la boca entreabierta, sintiendo por primera vez en su vida una humillación que no podía arreglar con un cheque. Miró a Roberto, buscando apoyo, pero solo encontró a un juez implacable. Esto se acabó, Isabela, dijo Roberto, secándose las lágrimas y enderezándose. Su voz ya no tenía dudas. Mañana mismo llamaré a mis abogados, voy a pedir el divorcio, y voy a pedir la custodia completa de Lucas, y te aseguro que Rosario se quedará aquí, no como empleada, sino como la familia que Lucas eligió. Isabela sintió que el suelo se movía. ¿El divorcio? ¿Perder su estatus? ¿Perder la mansión? La furia la invadió de nuevo, una furia venenosa. No puedes hacerme esto, te voy a destruir, te voy a quitar hasta el último centavo, y a esta muerta de hambre la voy a meter presa por secuestro. Isabela se giró hacia Rosario con los ojos inyectados en sangre, levantando la mano para abofetearla, en un último intento desesperado de imponer su jerarquía. Pero la mano nunca llegó a su destino. Roberto la interceptó en el aire, y esta vez su mirada fue aterradora. «Vete de esta habitación», dijo él, con una calma que daba más miedo que sus gritos. «Vete ahora mismo, antes de que olvide que alguna vez fuiste mi esposa y te saque yo mismo a la calle». Isabela miró la mano de su marido, luego miró a Rosario, que permanecía digna y firme protegiendo a su hijo, y finalmente miró la pared llena de fotos, testigos mudos de su derrota. Soltó un grito de frustración, un sonido agudo y patético, y salió corriendo de la habitación, sus tacones resonando por el pasillo como disparos de huida. El portazo de su habitación al final del pasillo hizo temblar los cristales. El silencio regresó al cuarto de Lucas, pero ya no era un silencio tenso. Era el silencio de después de la tormenta, cuando el aire está limpio. Roberto se quedó mirando la puerta vacía y luego se giró hacia las dos personas que quedaban en el centro de su vida. Se sentía agotado, viejo, pero extrañamente ligero, como si se hubiera quitado un traje de plomo que llevó puesto durante 5 años. Se acercó despacio a Rosario y a Lucas. No se atrevió a abrazarlos todavía, sentía que tenía que ganarse ese derecho. Se arrodilló de nuevo, quedando a la altura de los ojos de la mujer que, con un trapo en la mano y un sueldo mínimo, había hecho el trabajo más importante del mundo. «Perdóname», dijo Roberto, y su voz se quebró en un sollozo profundo, visceral. «Perdóname por no haber visto, perdóname por haber permitido esto». Rosario, que todavía respiraba agitada por la adrenalina del enfrentamiento, vio al hombre poderoso derrumbado a sus pies. Vio su arrepentimiento sincero, y su corazón, que era incapaz de guardar rencor cuando había un niño de por medio, se ablandó. «Señor, Roberto», corrigió él, «llámame Roberto,
Ya no soy tu patrón, Rosario. Soy un hombre que necesita aprender a ser padre. ¿Me enseñarás? ¿Me dejarás ser parte de esto? Señaló la pared y al niño. Rosario miró a Lucas, quien asintió levemente, dándole permiso. Luego miró a Roberto y, lentamente, una sonrisa tímida, cansada pero llena de esperanza, apareció en su rostro. «No será fácil, don Roberto», dijo ella, volviendo a su tono suave pero firme. «El dinero no arregla lo que se rompió aquí dentro, pero si está dispuesto a empezar de cero, sin contratos, solo con amor, entonces sí». Lucas se soltó de las piernas de Rosario y dio un paso vacilante hacia su padre. Puso una mano pequeña sobre el hombro de Roberto, quien seguía arrodillado. «¿Ya se fue la bruja mala?», preguntó el niño con inocencia. Roberto soltó una risa entre lágrimas, una risa de liberación, y abrazó a su hijo, atrayendo también a Rosario hacia el abrazo, formando un nudo humano de 3 almas que comenzaban a sanar. «Sí, hijo», dijo Roberto, cerrando los ojos y aspirando el olor a lavanda y jabón barato que ahora le parecía el perfume más exquisito del mundo. «Ya se fue, y nosotros apenas estamos empezando». La paz en la habitación de Lucas era tan frágil como el cristal de una copa antigua a punto de estallar, sostenida únicamente por el abrazo de 3 personas que apenas comenzaban a reconocerse como una familia. Pero el destino, cruel y caprichoso, aún no había terminado de jugar sus cartas más dolorosas. Apenas habían pasado unos minutos de aquella calma balsámica cuando el sonido de las sirenas, estridentes y cortantes, atravesó las paredes de la mansión como cuchillos afilados, congelando la sangre en las venas de Rosario. Las luces azules y rojas de las patrullas comenzaron a bailar macabramente contra el techo del cuarto, reflejándose en las cientos de fotografías de la pared, tiñendo los recuerdos de un tono policial y amenazante. Roberto se puso tenso, soltando el abrazo lentamente, y caminó hacia la ventana con pasos pesados, apartando la cortina de seda con un gesto brusco. Abajo, en la entrada principal, 3 patrullas de policía habían bloqueado el acceso, y junto a ellas, iluminada por los faros como una actriz en su escenario final, estaba Isabela. Había salido, sí, pero no para huir, sino para asestar el golpe final. Estaba gesticulando frenéticamente ante los oficiales, señalando hacia la ventana del segundo piso con una expresión de víctima ensayada, secándose lágrimas falsas con un pañuelo de encaje. Roberto sintió una náusea profunda al comprender la jugada. Su esposa, la mujer con la que había compartido cama y mesa, había llamado a la policía para denunciar un secuestro, para usar la ley, esa misma ley que el dinero suele torcer a su favor, como un arma para destruir a la madre de su hijo. «Quédate aquí, Rosario», ordenó Roberto, pero esta vez su voz no tenía miedo, tenía la dureza del acero templado en el fuego de la traición. «No dejes que Lucas se asome, voy a bajar». Pero Rosario, que había sentido el terror paralizante de la autoridad toda su vida, esa autoridad que siempre miraba con sospecha a los pobres, negó con la cabeza mientras temblaba. «Se van a llevar al niño, señor. Ella les dijo que yo lo robé. Lo sé, lo veo en sus ojos», susurró, apretando a Lucas contra su pecho con tanta fuerza que el niño soltó un pequeño quejido. «No», dijo Roberto, girándose en el umbral de la puerta, mirándola con una intensidad que prometía quemar el mundo entero antes de permitir tal injusticia. «Nadie se lleva a mi hijo, y nadie te toca a ti. Hoy se acaba la mentira». Roberto bajó las escaleras, no corriendo, sino marchando, con la dignidad de un hombre que va al patíbulo o a la guerra. Al abrir la puerta principal, el aire frío de la noche lo golpeó en la cara, trayendo consigo el olor a ozono y a tragedia. Isabela entró como un torbellino, seguida por 4 oficiales de policía con las manos cerca de sus fundas. «Ahí está», gritó ella, apuntando a Roberto con un dedo acusador, su voz chillona rompiendo la serenidad del vestíbulo. «Es él. Mi marido está en shock, oficiales. Esa mujer le ha lavado el cerebro. Esa sirvienta psicópata tiene a mi hijo secuestrado arriba. Ha empapelado el cuarto con fotos obsesivas. Es una acosadora. Quiero que la saquen esposada y me devuelvan a mi bebé ahora mismo». El oficial al mando, un hombre mayor con bigote canoso y mirada cansada, dio un paso adelante, intimidante en su uniforme. «Señor,
Hemos recibido una denuncia grave sobre una empleada doméstica que retiene a un menor contra la voluntad de la madre legal y que ha amenazado la integridad de la familia. Necesitamos subir y verificar la situación del niño». Isabela sonrió, una sonrisa triunfal y venenosa que apenas disimulaba su satisfacción. «Ya ven, les dije que era peligroso. Suban, rompan la puerta si es necesario». Roberto se plantó en el primer escalón de la escalera, bloqueando el paso con su cuerpo, convirtiéndose en una muralla humana. «Un momento», dijo, y su voz resonó con una autoridad que hizo dudar a los policías. «Esta es mi casa, y ese niño es mi hijo. Aquí no hay ningún secuestro. Lo que hay aquí es una disputa doméstica que mi esposa está intentando convertir en un circo para salvar su ego». Isabela soltó una carcajada histérica, acercándose al oficial y agarrándolo del brazo con familiaridad fingida. «No le crean, está bajo influencia. Esa mujer le dio algo, quizás drogas. Es una cualquiera que se metió en mi cama y ahora quiere quedarse con mi casa y mi hijo». En ese instante, un ruido en la parte superior de la escalera hizo que todos levantaran la vista. Rosario había salido. No se quedó escondida como le había pedido Roberto. Bajaba los escalones lentamente, con Lucas de la mano. No llevaba joyas ni ropa de marca, llevaba su uniforme de empleada, manchado de lágrimas y trabajo, pero bajaba con la cabeza alta, con una dignidad que ninguna tienda de lujo podía vender. Lucas, al ver a los policías, se asustó, pero no corrió hacia Isabela. Se escondió detrás de las piernas de Rosario. «Señores oficiales», dijo Rosario, y su voz, aunque suave, llenó el espacio con una verdad vibrante. «Yo no tengo secuestrado a nadie. Yo soy la madre biológica de este niño». El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el jadeo indignado de Isabela. «Miente, es un vientre de alquiler. Yo pagué por ese servicio. Tengo el contrato». Y fue esa frase, «tengo el contrato», lanzada con tanta arrogancia, la que selló su destino. El oficial de policía frunció el ceño, mirando a Isabela con una mezcla de confusión y desagrado. «¿Contrato, señora? ¿Está hablando de una transacción comercial sobre un menor?». En este país, la subrogación no regulada y la venta de derechos filiales tiene muchas zonas grises, y hablar de comprar como si fuera mercancía. Isabela, dándose cuenta de su error, intentó retroceder. «No, me refiero a los gastos médicos. Yo soy la madre legal». Roberto aprovechó el momento. Intervino, sacando de su bolsillo el teléfono móvil. «Oficial», dijo mostrando la pantalla, «si suben a esa habitación no encontrarán un escenario de crimen. Encontrarán una pared llena de 5 años de amor que mi esposa ignoró. Encontrarán a una mujer que ha cuidado a mi hijo cada día mientras su madre legal estaba de viaje. Y si le preguntan al niño». Roberto se giró hacia Lucas, que miraba la escena con ojos muy abiertos. «Lucas, hijo, ven aquí». El niño bajó los últimos escalones y corrió a los brazos de su padre, quien lo levantó en vilo. «Lucas, dile al señor policía, ¿quién te cuida cuando tienes miedo? ¿Con quién quieres estar?». El niño, con esa honestidad brutal de la infancia que destroza cualquier argumento legal, señaló a Rosario con su dedo pequeño. «Con mi mamá Rosario», dijo claro y fuerte. «Ella me canta, ella me quiere. La otra mamá», señaló a Isabela con desinterés, «la otra mamá solo grita y huele fuerte». El oficial miró a Isabela, luego a Rosario y finalmente a Roberto. La dinámica era evidente. No se necesitaba un juez para ver dónde estaba el vínculo real. «Señora», dijo el policía dirigiéndose a Isabela, bajando el tono, pero aumentando la firmeza, «aquí no hay secuestro. Lo que veo es un conflicto de custodia que debe resolver un tribunal de familia, no una patrulla a medianoche. Si usted insiste en crear un altercado, tendré que llevarla a usted por alteración del orden público y falsa denuncia». La cara de Isabela se transformó. Pasó del triunfo al horror en un segundo. «¿A mí? ¿Llevarme a mí? Soy Isabela de la Cruz. Ustedes no saben con quién se meten». Empezó a gritar, a insultar, perdiendo completamente los estribos, revelando la fealdad que habitaba bajo su maquillaje perfecto. Intentó abalanzarse sobre Rosario, con las uñas listas para arañar, poseída por una furia ciega. «¡Maldita sirvienta! ¡Te voy a matar! ¡Me quitaste todo!».
2 oficiales tuvieron que sujetarla. La imagen era patética y devastadora. La gran dama de sociedad forcejeando como una criminal común mientras la empleada doméstica la miraba con lástima. Roberto se acercó a ella, mirándola a los ojos por última vez. «No te quitó nada, Isabela», le dijo en voz baja, casi con tristeza. «Tú lo perdiste todo sola. Te perdiste a ti misma en el dinero. Vete, vete a un hotel. Mañana hablarás con mis abogados. Y por favor, trata de encontrar algo de humanidad en lo que te queda de vida». Isabela dejó de luchar. Se soltó de los policías, se alisó el vestido con manos temblorosas y miró a su alrededor. Vio el rechazo en los ojos de su marido, la indiferencia en los de su hijo y la compasión en los de Rosario. Esa compasión fue lo que más le dolió. No soportaba que la sirvienta le tuviera lástima. Con un último grito de rabia ahogada, dio media vuelta, agarró su bolso de marca y salió de la mansión, subiéndose a su coche deportivo y arrancando con un chirrido de neumáticos que sonó como un animal herido huyendo hacia la oscuridad. Los policías, incómodos por haber presenciado la caída de una familia poderosa, se disculparon brevemente y se retiraron, dejando la puerta abierta por donde entraba ahora una brisa limpia, nocturna, que parecía barrer los restos de toxicidad que habían impregnado las paredes durante años. Roberto cerró la puerta. El sonido del cerrojo al deslizarse fue definitivo. El final de una era. Se giró y vio a Rosario, que se había dejado caer sentada en los escalones, agotada, llorando en silencio, liberando la tensión de un lustro de secretos. Roberto se sentó a su lado, en el frío mármol, sin importarle arrugar su traje. Lucas se sentó en medio de los dos, tomando una mano de cada uno. «Ya pasó», dijo Roberto, apretando la mano áspera de Rosario. «Ya pasó». Rosario levantó la vista, sus ojos brillaban detrás de las gafas empañadas. «Don Roberto, yo no tengo nada, no tengo casa, no tengo dinero. ¿Qué va a pasar con nosotros?» Roberto sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Lucas le veía en años. «Tienes lo más importante, Rosario, tienes el amor de este niño, y tienes mi respeto. Esta casa», miró a su alrededor, al vestíbulo majestuoso y vacío. «Esta casa es demasiado grande y demasiado fría. Nunca fue un hogar. Mañana mismo nos iremos. Iremos a la casa del lago, la pequeña, la de madera. Ahí hay sol, ahí hay jardín, ahí podremos empezar». «Nos iremos», repitió Rosario sin atreverse a creerlo. Roberto asintió. «Sí, tú, Lucas y yo. No como patrón y empleada, sino como familia. No sé qué somos exactamente todavía, Rosario, pero sé que no puedo ser padre sin ti, y sé que no quiero vivir un día más en una mentira». El tiempo dio un salto, no un salto de días, sino de estaciones. Pasó el invierno gris de los tribunales, de las demandas histéricas de Isabela que los jueces desestimaron al ver las pruebas psicológicas del niño y el testimonio de los empleados anteriores. Pasó la primavera de la mudanza, de empacar cajas y dejar atrás los muebles de diseño italiano que no tenían alma. Y llegó el verano, un verano dorado y perezoso, en una casa de madera junto a un lago tranquilo, lejos del ruido de la ciudad y de las miradas juzgonas de la alta sociedad. La escena final no necesitaba palabras grandilocuentes. Era una mañana de domingo. En la cocina de la casa del lago, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas abiertas, trayendo el olor a pinos y tierra mojada. No había servicio doméstico. Roberto, vestido con una camiseta vieja y pantalones cortos, estaba frente a la estufa, intentando voltear unos panqueques que se le quemaban un poco, riéndose de su propia torpeza. Rosario estaba sentada en la mesa, ya no llevaba uniforme, llevaba un vestido de flores sencillo y el pelo suelto, que caía en ondas suaves sobre sus hombros, haciéndola parecer 10 años más joven. Estaba riendo, una risa cantarina y libre que llenaba la casa de música. ¿Y Lucas? Lucas estaba en el suelo, dibujando. Pero ya no dibujaba figuras solitarias en medio de hojas blancas, dibujaba 3 figuras. Una grande, con gafas, que era papá. Una con pelo largo y sonrisa, que era mamá Rosario.
y una pequeña en el medio agarrada de las manos de ambos. En la pared de la cocina no había obras de arte carísimas, había un corcho lleno de fotos. Fotos nuevas, fotos de los tres en el lago, fotos de Lucas aprendiendo a andar en bicicleta con Roberto, fotos de Rosario soplando las velas de su primer pastel de cumpleaños celebrado en familia. Pero en el centro, con un lugar de honor, seguía estando aquella vieja foto en blanco y negro de la ecografía y la foto de Rosario joven embarazada. Porque no olvidaban el pasado, lo honraban. Roberto sirvió los panqueques, un poco deformes pero hechos con amor, y se sentó a la mesa. Lucas trepó a su silla y Rosario le limpió una mancha de harina de la nariz a Roberto con un gesto de cariño natural, íntimo. «Gracias», dijo Roberto mirándola a los ojos, no por limpiarlo, sino por salvarle la vida, por salvar a su hijo, por enseñarle que la riqueza no estaba en la cuenta de banco en Suiza, sino en ese desayuno imperfecto. Rosario sonrió y tomó la mano de Roberto sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. Sus manos, una suave de oficina y otra callosa de trabajo, encajaban perfectamente, contando la historia de dos mundos que colisionaron para crear uno nuevo. «Buen provecho, familia», dijo ella. Y mientras comían, afuera el sol brillaba más fuerte, borrando las últimas sombras de aquel pasado frío, mientras en algún lugar lejano, en una mansión vacía y silenciosa, una mujer rodeada de bolsos de lujo se miraba en un espejo y solo veía soledad. La venganza de Rosario no fue el odio, su venganza fue ser feliz. Su venganza fue que el niño que le arrancaron de las entrañas ahora la miraba con adoración y le decía mamá con la boca llena de panqueques. Y esa era la victoria más dulce y definitiva de todas.